Encontrémonos en Twitter. Bueno, una gran posibilidad, lo prometido, de conversar con Juan José Cruz, y muchas gracias por estar aquí, economista en la Universidad de Itela, un conocedor del mundo de la economía y también muy didáctico. Y del mundo muy agropecuario. Eso vos siempre me lo decís. Sí. Llamémoslo claro. Juan José Cruz, que se entiende todo lo que explica. Se entiende todo lo que dice, pese a que es economista. Bueno, no, la pregunta, la primera, que es bastante básica de nuestra parte, pero es para el ciudadano común. Todo lo que está pasando con esta actitud claramente proteccionista de Trump, lo que hemos comprobado en carne propia con el tema de los limones argentinos. Hoy me decían que en realidad, por ejemplo, Coca-Cola lo que más compra son jugos, o sea, no el limón fresco. Por supuesto que son de los mejores limones del mundo, sin lugar a duda. Digo, bueno, ¿de qué manera impacta en una economía regional y qué tenemos que ver a futuro con el tema Trump, Juan José? Mira, lo fundamental es que vamos a vivir, si se confirma lo que el tipo dijo en la campaña y lo que hasta ahora viene haciendo en sus primeros días de gobierno, vamos a ir a un mundo más fragmentado, con menos globalización, donde va a ser más difícil colocar productos en Estados Unidos. Y no solo va a ser más difícil colocarlo ahí, sino que como va a ser más difícil para muchos vendedores colocar en Estados Unidos, va a haber más presión para vender en terceros países. Claro. Por ejemplo, México ahora está con una crisis importante, porque México había logrado desarrollarse y armar una industria que se articulaba muy bien con la de Estados Unidos, y están todas estas amenazas que hemos visto y que parecería que efectivamente van a tratar de implementar. Ahora, ¿qué van a hacer los productores de autos mexicanos? Y van a tratar de vender autos en otro lado, hermano. Claro. Entonces van a tratar de vender autos en Brasil, acá. Entonces los productores locales de autos van a enfrentar esta nueva competencia. Similarmente, si los productos chinos de veras tienen lo que Trump ha amagado que va a hacer, y sabes que los productores chinos van a tener que colocar esos productos en otros lados. Al igual que nuestros exportadores de limones van a tratar de venderlos en Europa. Claro. Entonces empieza una época, digamos, del fin de la Segunda Guerra para acá, y sobre todo con la globalización, digamos, de los 90 para acá, hemos vivido una época que fue muy beneficiosa en varios aspectos para los países emergentes, sobre todo los países de Asia, pero en alguna medida los de América Latina también, porque se pudieron exportar a los Estados Unidos y a los países ricos, y de alguna manera mucha industria intensiva en mano de obra bajó a esos países. Claro. Eso tuvo dos efectos. Subió mucho el salario y el nivel de vida de las clases medias y clases bajas en los países emergentes. O sea, esa globalización, visto desde un punto de vista ético global, permitió llevar a los países pobres niveles de vida mucho mejores de los que tenían anteriormente. Ahora, el resultado de eso es que la mano de obra no calificada en los países ricos, esa mano de obra vio mermado mucho su poder adquisitivo. Ahora, entonces va a empezar a aparecer como un proceso... Claro, para mí claro. eso es fundamental, porque más allá de las características del personaje, que ha sido muy comentado en la política local, etc., a mí me parece que lo más importante es ver por qué surge... ¿Por qué surge este fenómeno y por qué lo votan? Porque y ahí puede está poner uno que tenga la declaración de impuesto al día, claro, y el fenómeno que el tipo representa es el mismo, ¿me entendés? Y lo mismo en Francia y en otros países donde es fácil, cuando el proceso económico y las innovaciones de la economía hacen que grandes masas de trabajadores queden literalmente en sentido económico, con una habilidad de trabajo obsoleta. Claro. Es fácil echarle la culpa a los extranjeros. Claro. Endemoniarse con algún grupo racial o con los extranjeros. Claro. Buscar un enemigo externo. Exactamente. ¿No? Eso es fácil, eso lleva al mundo a un mal lugar. Y la experiencia de la humanidad es nefasta en este sentido. Y eso es lo que a mí me preocupa del surgimiento de estos chauvinismos, neochauvinismos, digamos, o nacionalismos exacerbados. Claro, y esto genera, te decía antes, como una suerte de procesos de desglobalización. Absolutamente. Porque un proteccionismo extremo en los Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña y en Inglaterra con el Brexit y con todo eso, empieza también a generar un efecto contagio también de preservación, porque si van a empezar a venir los chinos hay que ser más proteccionistas. Entonces, cada país va a ir generando un proceso de desglobalización. ¿Eso cómo nos afecta desde el punto de vista económico? Eso y el resto de los componentes que tiene Trump, digo, el tema de que suban las tasas, que sube el dólar. ¿En el día a día lo vamos a notar, Juan? Es un escenario mundial más enrarecido. Es un escenario mundial más enrarecido. La tasa de interés ha subido un poquito. Hoy la presidenta de la Reserva Federal ya hizo un anuncio bastante contundente de que ella ve que considera prudente
acelerar el proceso de suba de tasas. No es una suba estrepitosa, no vamos a volver a las tasas de los 80, pero sí, digamos, no vamos a vivir en un escenario de tasas tan bajas. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando el Estado argentino tiene déficit fiscal y necesita financiarlo, porque el déficit fiscal esencialmente o lo financiás emitiendo dinero que causa inflación o lo financiás emitiendo bonos. ¿Sí? Tomando deuda. Contratando deuda. Bueno, si esa deuda se hace más onerosa, eso implica más cara, implica que mayores recursos de Argentina tienen que ir a pagar esos intereses. Y existe el riesgo, que no podemos descartar, que si Trump hace lo que dijo que iba a hacer, la magnitud del endeudamiento que va a tomar es muy grande y eso puede directamente secar el mercado para países emergentes. No digo que eso vaya a pasar el año que viene, pero es una contingencia que es más probable hoy de lo que era hace 2 años. ¿Y qué puede hacer Argentina para evitarlo, para defenderse, para estar más, para ir al choque más armado, digamos, como en un partido de fútbol, no ir flojito al choque porque te lastimás, digamos? ¿Qué puede hacer Argentina? Mira, la prudencia fiscal es lo que puede hacer Argentina. Y yo creo que es importante que los argentinos tomemos conciencia de que tenemos que converger a tener cuentas fiscales ordenadas. Argentina todavía tiene un déficit fiscal muy considerable, que implica que Argentina tiene que emitir mucha deuda. Y eso nos hace más vulnerables. Ahora, y tenemos que hacer lo que hace cualquier familia argentina, porque esto a nivel de la familia en Argentina, se entiende, las familias en Argentina en general no toman mucha deuda. O sea, son prudentes, son cuidadosos, saben que la cosa hay que estar atentos. Ahora, hemos visto en estos días el tema de los limones. ¿Qué otro tipo de producto está en riesgo, digamos? Nosotros le vendemos a los Estados Unidos biodiesel, ¿no es cierto? Biodiesel, le vendemos a los Estados Unidos vino. ¿Están ellos, tienen que preocuparse aquellos productores, exportadores de biodiesel y de vino? Bueno, mira, estaba la ilusión de empezar a colocar carne de manera importante y eso está, hay aprobaciones pendientes de eso. Hay que ver al final del día cuánto de esto efectivamente se implementa. Lo que hay ahora es como un parate, digamos, por 60 días. Es una transición de frenar todo y después van a ver. Déjame ver esto antes de que empiece a rodar. Hablando con gente del Departamento de Estado, de la Cancillería de Estados Unidos, hay la ilusión en la burocracia en Washington de que van a poder acotar al presidente, digamos. El sistema republicano estadounidense tiene un conjunto de contrapesos, checks and balances se llama ya, tal que la discrecionalidad del presidente tiene ciertos límites. Sí, y por otra parte, la economía estadounidense está armada de una manera que está muy integrada al mundo. De modo que si de veras quieren implementar medidas muy proteccionistas, eso va a terminar costando. Costando en términos de suba, porque en definitiva hay comercio internacional porque te sale más barato, así de fácil. No hay ninguna duda. Entonces, si vos te cerrás, te sale más caro. Vas a generar un puesto de trabajo, pero... Y por otra parte, hay otro aspecto en lo cual lo de Trump puede terminar siendo un fiasco en el siguiente sentido. Mucha de la sustitución de mano de obra que ha sucedido en los últimos 20 años es porque ese trabajo bajó a los países emergentes. Pero otra parte importante de esa sustitución es porque hubo cambio tecnológico, la robotización, que tareas mecánicas, repetitivas de trabajadores no calificados han sido sustituidos por una máquina que no se queja, que no falta, que no tiene fiebre y que sale muchísimo más barato. Que esa es como la gran amenaza yo creo, para el contrato social capitalista de los próximos 20 años. ¿Cómo enfrentás eso? ¿Cómo enfrentamos eso? Lo que lo dijo Obama muy bien en su discurso de despedida. Necesitamos un nuevo contrato social, porque en definitiva va a haber grandes partes de la fuerza de trabajo que la robotización va a hacer que esos tipos les va a costar mucho conseguir un empleo en los términos en que antiguamente los tenían. Entonces, digo, aún si Trump logra cerrar la economía, no es que van a resucitar empleos no calificados que había en los 80 y los 90. Claro, así que hay que ver cuánto efectivamente él implementa. Fue muy notable durante su discurso. En los 16 minutos de discurso de inauguración de Trump, la bolsa americana tiene una caída importante. Es un periodo muy, muy corto. Pero el mercado bursátil que lo estaba leyendo, y interpreto yo, tenía la ilusión, bueno, eso era para la tribuna, ahora este tipo va a entrar con un discurso más moderado. Cuando el tipo entra con los botines de punta, la bolsa se empieza a caer diciendo, esto va en serio, ¿viste? Esto va en serio. Tenés razón, Diego, es bien didáctico. Explica bien. Juan José Cruz. Bueno, didáctico es el señor a la hora de preparar el Fernet, así que ya venimos.